Estamos hablando de el desierto como elemento purificador. El pastor Miguel estuvo la semana pasada dando una introducción de lo que es el libro que vamos a estar tratando, el libro del Éxodo. Y hoy día vamos a tener como tema los primeros 2 capítulos del libro del Éxodo y vamos a estar hablando de el desierto antes del desierto. Vamos a ubicarnos en nuestras vidas y vamos a tratar de prefigurar cómo estaba Israel antes de ir al desierto, antes de enfrentar esos años de prueba delante de Dios. Porque a veces nosotros consideramos de manera equivocada que quizás en algún momento de nuestra vida estuvimos en un valle y luego el Señor nos llevó a un desierto. Pero lo más probable es que nosotros siempre estuvimos en el desierto, solo que antes estuvimos en un desierto en donde el Señor no estaba presente y ahora estamos pasando a un desierto en donde el Señor lo está utilizando como un instrumento para nuestras vidas. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera que podamos orientar nuestro corazón y poder entender cuál es el propósito de Dios cuando el Señor nos somete al desierto. Porque ya que vamos a ver los desiertos, tenemos que tener claro ahora, antes de empezar nuestro peregrinaje, las razones por las cuales el Señor nos va a llevar al desierto. Así que yo quiero que por favor abran o enciendan sus Biblias en Deuteronomio el capítulo 8 y vamos a poder hablar del propósito del desierto, el propósito del desierto. Así que vamos a ver Deuteronomio 8 del verso 2 hasta el verso 5. En realidad vamos a ver el verso 2 y el verso 5. Dice así la palabra del Señor. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Este pasaje es fundamental. Este pasaje es el ticket mediante el cual nosotros vamos a entrar al desierto y vamos a poder entender qué había en el corazón del Señor cuando el Señor me lleva al desierto y me lleva con qué intención, de destruirme, de pasarme, de que yo pase un mal momento, simplemente de castigarme. ¿Cuál es la razón de Dios para llevarme al desierto? Allí nosotros podemos ver en el pasaje de una manera muy clara algunas ideas importantes. Por ejemplo, la primera cosa que yo puedo notar es que ahí dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. Cada vez que el Señor nos lleva al desierto, hay un recuerdo, hay una experiencia de vida que nosotros debemos experimentar. Simplemente voy a darle algunas pinceladas y luego vamos a ir entrando más en profundidad. Y en la segunda parte dice, por tanto, debes comprender. Hay una razón de entendimiento, hay un modelar a través del recuerdo. Cuando nosotros vamos al desierto, nosotros percibimos más claramente cómo Dios obra. Y por lo tanto yo puedo recordar el obrar de Dios y al recordar el obrar de Dios puedo entender lo que Dios va a seguir haciendo. Pero no solamente se trata de un recuerdo, sino también se trata de un elemento
de comprensión. Por tanto, debes comprender en tu corazón. Entonces, estas son las dos primeras ideas que yo quiero presentarles a ustedes, de tal manera que, ¿cuál es la intención del Señor al llevarme al desierto? Lo primero que quiere hacer el Señor es tomarle una radiografía a mi corazón. ¿Cuál es la razón por la que Dios me somete a una prueba? Me somete a una prueba porque el Señor quiere hacer un diagnóstico. El Señor quiere descubrir lo que hay en mi corazón. Miren ustedes lo que dice el verso 2. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. La prueba tiene como propósito que salga en evidencia lo que hay en mi corazón. Ahora, como lo decía el pastor Miguel el domingo, no es para que el Señor sepa lo que hay en mi corazón, porque Él ya lo sabe. El Señor conoce nuestros corazones de manera perfecta. ¿Qué es lo que Él quiere? Que yo sepa lo que Él sabe. Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuál es la única manera en que Dios puede exponer mi corazón? Es a través de la prueba. A través de la prueba, el Señor hace que nosotros nos delatemos. Y por lo tanto, mi corazón queda expuesto. El diagnóstico es descubrir lo que hay en mi corazón. Y nosotros no debemos rehuirle a esa oportunidad. Es una oportunidad preciosa. Es como cuando entramos a una de esas máquinas y los doctores son capaces de decirnos, mira, lo que tú tienes es esto. Era algo que yo sentía pero que no podía identificar. Era un dolorcito en la espalda que yo nunca podía identificar como una hernia. Era algo que me pasaba, que solamente a través de la exposición yo puedo realmente saber qué cosa me está pasando. Por lo tanto, el desierto es un rayo X que permite que el Señor nos muestre lo que hay en mi corazón. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con el hecho de que si el Señor expone mi corazón y le da un diagnóstico a mi corazón, lo que el Señor va a querer entonces es proveer un tratamiento. ¿Qué es lo que Él quiere hacer en mi corazón? Y lo que el Señor quiere hacer en mi corazón es que mi corazón entienda. El Señor quiere que yo entienda. El cambio que el Señor espera de mi corazón es un cambio en mi orden de entendimiento de quién es Dios. Entender cómo es que obra el Señor para nuestro bien. A veces nosotros decimos, mira, mi corazón tiene esto, Señor, soluciónalo. El Señor no quiere simplemente solucionar nuestros problemas. El Señor quiere enseñarnos cómo es que Él opera en mi corazón. Que yo pueda comprender bien, como dice el verso 5, por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. El Señor espera que mi corazón pueda percibir cómo Dios opera para mejorar mi vida. ¿Qué es lo que Él hace para que mi corazón esté en óptimo funcionamiento? El Señor expone la realidad de mi corazón y el Señor espera que yo comprenda, que yo entienda cómo es que obra el Señor. Por lo tanto, nosotros podemos percibir la realidad de esto a través de dos ideas fundamentales que aparecen ahí en el verso 2. La primera es, y te acordarás, dice el pasaje, y te acordarás. Vamos a volver a leer el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón,
si guardarías o no sus mandamientos. Cuando nosotros somos sometidos a una prueba, uno de los mayores beneficios que podemos tener es hacer una evaluación de nuestra vida. En Eclesiastés dice que mejor es el pesar que la risa, porque a través del pesar uno puede evaluar su corazón. Por eso es que Moisés está diciéndole al pueblo de Dios, te acordarás de todo tu caminar, y no solamente de aquellas partes que más te convienen. Si hay algo que nosotros tenemos malo es que siempre tenemos una visión sesgada de quiénes nosotros somos. Siempre nos quedamos con aquello que es lo mejorcito de nosotros y tratamos de ocultar aquellas cosas que no nos convienen o que no son tan claras como aquellas que nos gusta poner delante. Sin embargo, el Señor dice, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Hacer una evaluación completa de nuestras vidas. Proverbios, el capítulo 14, el verso 8, dice, la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es el engaño. La sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad del necio es autoengañarse. Por eso es que el desierto es la oportunidad del que el Señor nos da de poder entender todo nuestro caminar. Si hay algo que yo le puedo pedir al Señor es, Señor, por favor, ayúdame a entender completamente la realidad por la que estoy atravesando. Permíteme entender todas las aristas de la situación por que estoy viviendo para poder resolverla de la mejor manera posible. La segunda cosa que nosotros aprendemos y que debemos recordar cuando estamos en la prueba es que Dios es soberano y toda situación por la que atravesamos no es ajena a su voluntad y a sus planes. Miren lo que dice el verso 2 nuevamente. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. El Señor te ha traído. El Señor lo ha hecho para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que hay en tu corazón. La prueba no es algo que sorprende al Señor. La prueba es algo que es orquestada por Dios. El desierto es orquestado por el Señor. Por lo tanto, yo permanentemente debo recordar que el estado en el que estoy es un estado en el que Dios soberano me ha puesto. Es un estado en el que el Dios soberano ha dispuesto que yo atraviese y que sé que no es ajeno ni a su voluntad ni a sus planes. Por lo tanto, yo voy con un corazón dispuesto a entender qué es aquello que el Señor quiere enseñarme. En tercer lugar, ustedes en el pasaje de Job, ustedes recuerdan las palabras de Job. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job siempre entendió que la prueba tenía su origen en la soberanía de Dios. Es interesante que en el verso 2 se utilizan las palabras para humillarte. Y nosotros tenemos que entender que el Señor nos humilla no como una señal de menosprecio, sino para ponerme en mi lugar. La humillación de Dios para con su pueblo es el intento de Dios por ponerme en mi lugar, que no esté ni más arriba ni más abajo. El Señor quiere ubicarme en mi posición.
El Señor me humilla. Dice el original hebreo es: el Señor dobla mi cabeza. El Señor hace que incline mi cabeza. De tal manera que esta humillación tiene que ver con la intención de Dios de que yo pueda saber cuál es mi posición. Y de eso yo debo acordarme, porque esa es la intención del Señor. Señor, si estoy en esta prueba, no me permitas ser altanero. No me permitas que yo intente pensar que soy quien no soy. No permitas que siga defendiendo mi causa cuando yo sé que si estoy en esto es porque alguna culpa debo tener. Por favor, Señor, humíllame. Ponme en mi lugar. Devuélveme a mi posición. Esa es la intención de la humillación. Y en último lugar, yo debo acordarme de las pruebas y de lo que salió en evidencia de mí, en mi corazón al enfrentarlas. Si yo estuve en una prueba, ¿qué es lo que salió de mi corazón? ¿Qué es lo que puse en evidencia cuando se generó esa oportunidad? ¿Qué se puso en evidencia cuando el Señor me llevó al desierto? ¿Cómo es que yo reaccioné ante esa realidad? Yo debo recordar. Yo debo poner en ejercicio mi memoria y poder recordar de una manera completa la obra que el Señor está haciendo en mi vida. Lo otro que dijimos es que yo debo comprender. Yo debo comprender. ¿Qué debo comprender? Como ya vimos, lo que debo comprender es comprender la obra de Dios. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento o el mandato de Dios es a tener absoluta claridad en cuanto a la naturaleza, la metodología y el propósito con respecto a la forma en que el Señor quiere trabajar en mi vida. Mi corazón tiene que estar cierto de cómo es que opera el Señor en mi vida. Y eso yo debo entenderlo de una manera correcta. ¿Qué es lo que debo comprender? Nosotros señalamos allí algunos puntos y vamos a ver entonces. Yo debo entender que la naturaleza de la prueba es filial. Ese es en primer lugar. ¿Qué significa esto? Que el Señor se presenta como un padre preocupado por la formación de su propio hijo. Dice el verso 5, por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Esa es una comprensión de corazón. Ese es un entendimiento que debe nacer en mi alma. Señor, si tú estás haciendo esto en mí, lo estás haciendo como un padre lo haría con su propio hijo. Entonces, hermanos, el Señor nos invita a que yo pueda preparar mi corazón para entender la prueba en el sentido de mi relación con Él. Cuando el Señor nos está corrigiendo, ¿cómo es que percibo al Señor? El Señor espera que yo le perciba como un padre que está corrigiendo a su propio hijo. Por lo tanto, la naturaleza de la corrección es filial. ¿Cuál es el método de Dios? El método de Dios es la disciplina. Eso es lo que dice el verso 5. Debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando. La palabra disciplinae en latín significa cursos de aprendizaje o entrenamiento. Por lo tanto, si el Señor me disciplina, es para darme más, es para hacerme crecer, no es para menospreciarme, sino para maximizarme, es para hacerme mejor,
es para hacerme más hábil, es para hacerme más eficiente, para tomar un área defectuosa de mi vida y transformarla para su gloria, porque me ama y me disciplina como un padre disciplina a su hijo. Eso es algo que yo tengo que comprender. Tú tienes que comprender en tu corazón cómo opera la disciplina de Dios, cómo opera la corrección de Dios. Yo tengo que entender en mi corazón, y es interesante que el pasaje dice, por tanto debes. No es una sugerencia, es un mandato. Es un mandato vital para nuestras vidas, porque cuando el Señor nos sujeta a la prueba, lo primero que sale en mi corazón es rebeldía, amargura, tensión, rechazo, separación de Dios. Pero si yo me acuerdo y luego comprendo la naturaleza y el método de Dios al disciplinarme, yo puedo depositar mi confianza en las manos de ese Señor que está trabajando con mi corazón. Lo tercero es entender que el método es transformador. El método es transformador, el propósito, perdón, es transformador. El ideal del Señor es que puedas vivir a la altura del Cristo resucitado, entendiendo que el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. El propósito de Dios es transformador, la naturaleza es filial, el método es la disciplina, por lo tanto es maximizarme, no menospreciarme. Eso yo debo comprenderlo y aceptarlo en mi corazón. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, los que están con su Biblia abierta o encendida, entre el capítulo 2, entre el verso 2 y el verso 5 está el verso 3 y 4. Así que el verso 3 y 4 es un verso muy iluminador, porque el verso 3 y 4 tiene un ejemplo de disciplina. Un ejemplo de algo que sucedió en el Éxodo para entender cómo es que Dios nos lleva al desierto para probarnos y cómo es que lo hizo con los judíos de la antigüedad. Dice el verso 3, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Aquí nosotros encontramos, hermanos, un ejemplo claro del propósito de Dios, para hacerte entender. Cada prueba, hermanos, en mi vida es para que el Señor me haga entender una realidad que es superior a la de mi aflicción. Para hacerme entender que mi vida no es como la vida del resto de los seres humanos, sino que el Señor quiere que nosotros vivamos una experiencia de trascendencia. Aquí nosotros nos encontramos en los versos 3 y 4 con tres elementos que son fundamentales. Miren ustedes el primero. El primero es la aparición de una aflicción natural. Si nosotros lo vemos en el verso 3, dice, y te humilló, y te dejó tener hambre. Esta necesidad produce aflicción, hay hambre, que es una necesidad física muy natural, pero es una necesidad física propiciada por Dios con un propósito definido. El Señor humilló al pueblo y les hizo tener hambre. Esta aflicción natural, miren lo que produjo.
produjo una respuesta divina que era sobrenatural e inesperada. Una aflicción natural trajo como consecuencia una respuesta sobrenatural. Dice la segunda parte del verso 3, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido. Si nosotros caminamos con Dios, es evidente que en el momento en que aparece una necesidad o una aflicción, el Dios del cielo, el creador del cielo y la tierra, nuestro Dios redentor y amoroso, el alfa y el omega, el principio y fin de todas las cosas, no va a reaccionar como esperamos que reaccionan todos los hombres. El Señor va a reaccionar con una respuesta divina que es sobrenatural y que es inesperada. Hay una satisfacción, pero que es una satisfacción inesperada. Dice, te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido. Esta respuesta sobrenatural a una aflicción natural produce un nuevo entendimiento, un entendimiento transformado de la realidad que ahora incluye valores eternos y perspectiva celestial. Sin ese hambre natural que expuso el corazón de los israelitas, el Señor no hubiera podido obrar sobrenaturalmente y demostrarles a los israelitas algo que en su corazón ellos debían aprender. ¿Qué es lo que debían aprender? Dice, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Hermanos, hay lecciones que nosotros no la podemos aprender con esta pizarra. Hay lecciones que el Señor nos las tiene que enseñar en vivo y en directo, a través del desierto. Cuando nosotros tenemos una aflicción natural, el Señor no simplemente quiere sanar mi enfermedad o llenar mi billetera o darme el trabajo que yo esperaba o la novia soñada ni el novio Ken de Barbie. El Señor quiere darme una respuesta, pero no una respuesta que el mundo espera. No algo que yo conozco o que mis padres conocían, como dice la palabra. El Señor quiere darme algo que permita que yo crezca más allá de simplemente satisfacer mis necesidades materiales. Más allá del simple hecho de que el Señor responda a mis oraciones porque yo tengo esas necesidades. El Señor sabe, como leíamos ahora, de aquellas cosas que yo necesito, pero Él quiere hacerme entender la realidad de tal manera que yo empiece a incluir valores espirituales que son más grandes que simplemente la satisfacción temporal y terrenal. ¿Lo entendemos? Entonces, por lo tanto, pasar una prueba no es simplemente que yo tuve 3, 6 o 8 meses de desempleo y luego conseguí un trabajo. ¿Y qué sucedió después? Que yo seguí siendo el mismo hombre de siempre. No, esa prueba puede producir en mí una respuesta sobrenatural de Dios en donde me acordaré que Él es soberano, me acordaré quién soy yo y al mismo tiempo aprenderé algo que es más grande que mi propia necesidad. Eso es maximizarme. Esa es la intención de Dios, disciplinarme para que yo llegue a ser más grande de lo que he sido. Pero no más grande como humano. No es que yo perdí mi trabajo y el Señor me hace gerente general. Porque eso es meramente humano. El Señor me hace más parecido a Cristo. Ese es el resultado de la prueba. Para que yo entienda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Crecí en una dimensión que no es una dimensión humana, pero que es la dimensión del reino de los cielos. Esa
es la intención de la prueba. Que yo pueda acordarme, como lo hemos visto, y que yo pueda comprender. Y que a través del comprender, no es solamente, por eso les digo, la intención del Señor no es solamente que yo pase una aflicción para que luego yo aprenda a orar más o porque yo venga a la iglesia. La intención del Señor no es tan humana y tan temporal. La intención del Señor es hacer un cambio radical en mi corazón, es maximizarme, es darme la oportunidad de ver la vida desde una perspectiva divina que era completamente opuesto a todo lo que yo había vivido y conocía hasta ese momento. ¿Qué tuvieron los judíos? ¿Tuvieron hambre? La respuesta sobrenatural de Dios les dio una nueva perspectiva de la realidad, que incluía el reino de los cielos. Entonces, hermanos, esa es la intención de la prueba. De tal manera que ahora yo quisiera que ustedes puedan pensar en la aflicción que ustedes estén viviendo, en la prueba por la que ustedes estén pasando, sea cual ésta sea. Y que ustedes puedan percibir y decirle al Señor, Señor, expón mi corazón, pero ayúdame a comprender la forma en que tú obras y aquello que tú quieres enseñarme, pero que no sea lo que yo espere, lo que yo estoy esperando. Porque yo estoy esperando, como el paralítico que ustedes lo recuerdan en Hechos el capítulo 3, ese paralítico de nacimiento que estaba allí en la puerta del templo esperando una limosna y que cuando Pedro se acercó a él, el otro lo miró con cara de un dracma, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? No, un denario. Pero Pedro le dijo, ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Se dan cuenta? La necesidad era una y Él puede darle lo que tiene, que es el poder del Cristo resucitado para que Él se levante, aunque su necesidad humana hubiera sido simplemente satisfecha con un denario. Pero el Señor le dio algo más. Hermanos, no tengamos una religión como esas que venden allá afuera, que es la de la satisfacción de nuestras necesidades temporales. Cuando el Señor nos someta a la prueba y nos haga aprender, que nos haga más grandes, como Cristo Jesús, con valores espirituales ricos en el reino de los cielos. Esa es la expectativa que el Señor tiene para con nosotros con respecto a la realidad de la prueba en nuestras vidas. Por eso es que ahora rápidamente vamos a ir a Éxodo el capítulo 1, y vamos a tomar algunas ideas con respecto a lo que es el desierto antes del desierto. Ahora, a veces nosotros tenemos una idea equivocada de nuestras propias vidas y de la vida bajo el sol. Yo no sé si ustedes conocen a Mafalda, porque yo he preguntado varias veces, yo no sé si algunos conocen a Mafalda. Mafalda es muy conocida, la filósofa del siglo XX, ¿verdad? Y Mafalda tiene un amigo que se llama Felipe, y ustedes saben que Felipe es un poco ocioso, un poco que deja todas las cosas para después y cosas por el estilo, y él tiene pensamientos como este, ¿no? Él dice, he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisan. O sea, es enfrentar la realidad siempre y cuando sea linda. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos una peculiaridad muy grande. La peculiaridad que nosotros tenemos es que nos encanta inventar espejismos. Si nosotros estamos en el desierto, ustedes saben lo que es un espejismo, ¿no? Ver un oasis allí y cuando llego no hay nada, solo hay arena y más arena. Y nosotros acostumbramos a inventar espejismos y eso también le pasó al pueblo de Israel. Por ejemplo, y me voy a adelantar,
porque yo sé que ustedes conocen la historia. Y dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 16, el verso 3. Y los hijos de Israel le decían a Moisés: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¡Wow! Y entonces, ¿para qué salieron, verdad? Las ollas de carne y comían pan hasta saciarnos. Y luego en Números encontramos otra referencia y dice: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. El tremendo sancocho, con postre incluido. Ahora, ¿eso era verdad? ¿Esa era la verdad de Israel o era un espejismo que ellos estaban creando ante la prueba? ¿Cómo alguien puede exponer su corazón si se está autoengañando acerca de la realidad de donde ha salido? Lo cierto es, hermanos, que en la vida bajo el sol nosotros salimos de un desierto sin Dios y sin propósito para entrar a un desierto con Dios y con propósito. Pero yo no estuve en un valle nunca antes. Yo estoy en el mundo. Y el mundo está sin Dios. Y el mundo está lleno de espejismos. Pero yo no puedo hablar como los israelitas aquí que se estaban autoengañando con respecto a su realidad pasada, porque su realidad pasada era muy dura. De tal manera que yo tengo que hacer un balance y aprender a hacer un balance entre mi corazón y mi mente. Y yo tengo que ser sincero delante del Señor, porque justamente lo que el Señor quiere exponer es mi corazón. De allí entonces que el primer capítulo y el segundo capítulo del Éxodo tienen que narrar de una manera muy dura y descarnada cuál es la realidad de la vida bajo el sol. ¿Cuál es esa realidad? Nosotros vamos a leer el texto muy rápidamente y vamos a sacar algunas ideas principales. La primera cosa que aprendemos es que la vida es una sucesión de generaciones conectadas, pero que no son permanentes. Nosotros leemos en los primeros 7 versículos de Éxodo capítulo 1, que dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Lo cierto, hermanos, es que la vida bajo el sol es una vida de generaciones conectadas, pero que no permanecen. Nosotros sabemos, y muchos ya perdimos a nuestros padres, perdimos a nuestros abuelos, y sabemos que sus historias quedan en nuestras conciencias y en nuestros corazones, pero ellos ya dejaron de ser, con sus luchas, sus batallas, sus buenas cosas y sus malas cosas, ellos dejaron de ser en esta vida. Por lo tanto, yo tengo que entender esta primera realidad. ¿Cómo es la vida bajo el sol? La vida bajo el sol es una sucesión de generaciones conectadas, pero que no son permanentes. El Salmo 91, y seguramente ustedes lo conocen muy claramente, el Salmo 90, el verso 10 dice: los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Pronto pasa y volamos. Entonces, la vida bajo el sol, la primera cosa que yo veo aquí es que la vida bajo el sol no es una vida en la que yo puedo detenerme. Yo sé que estoy de paso.
Esa es la primera cosa que yo debo entender. Entonces, acabando con esta clase de teología, ahora entramos a la clase de historia. Carel, clase de historia. Yo quiero preguntarles, ¿quiénes son estos dos personajes? Esta foto fue tomada en el año 1913. Ellos dos son primos, para ser más, son dos primos. El primero de ellos es el rey Jorge V de Inglaterra y el que está a su lado derecho es el zar Nicolás II de Rusia, duque de Finlandia y rey de Polonia. En este momento, al momento de esta foto, ellos eran los líderes de Occidente. Ellos eran primos hermanos y ustedes pueden notar el parecido físico muy significativo, o sea, el corte de la barba no solamente, pero ellos eran muy parecidos porque eran primos hermanos. Y ellos estaban conectados en primer y segundo grado de consanguineidad con todos los reyes de Europa, de tal manera que ellos podían percibir que su reino era inconmovible. Pero la vida bajo el sol nos enseña que la inestabilidad y el cambio permanente del poder es inherente a la vida bajo el sol. El poder no es estable en la vida bajo el sol. El gobierno y los estados no son estables en la vida bajo el sol. Dice el verso 8, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Porque esa es la realidad de la vida bajo el sol. Nosotros vivimos en un desierto donde de vez en cuando se levanta un faraón que cree que va a durar para siempre, pero no dura para siempre. Y los reyes pasan, como estos dos reyes, por ejemplo. Esta foto fue tomada en 1917, es el zar Nicolás II con su esposa y sus hijos. El año siguiente, para 1918, ellos ya habían sido eliminados y el zarismo había desaparecido de Rusia para siempre. Lo que parecía un reino inconmovible se deshizo de la noche a la mañana. Pero no solamente lo vemos allí, sino que para continuar con la clase de historia, ustedes saben quién es este señor, ¿verdad? Él es Lenin. Lenin es el que ocupa el poder con la revolución, ¿no es cierto?, la revolución rusa, y él toma el poder en 1917. En la cúspide de su poder es cuando se le toma esa foto el año 1920. Para 1922, este hombre sufre una serie de problemas, strokes, derrames, y para 1924 él ya no existía sobre la faz de la tierra. ¿Podemos confiar en ellos? No, porque la inestabilidad y el cambio permanente del poder es inherente a la vida humana. Esa es la vida bajo el sol. Y es también entender que la vida bajo el sol está llena de prejuicios y de presuposiciones erróneas. Nosotros vivimos en una sociedad plagada de prejuicios, en una sociedad que está llena de presuposiciones erróneas. Nosotros vivimos creyendo que 1 más 1 es 3, lo defendemos a muerte y nos matamos unos a otros producto de nuestros prejuicios y de nuestras presuposiciones erróneas. Miren ustedes lo que dice los versos 9 y 10. El nuevo rey dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Esos son prejuicios y presuposiciones erróneas. ¿Qué es un prejuicio? Es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal.
Eso es un prejuicio. Una opinión previa desfavorable acerca de algo que se conoce mal. ¿Qué es una presuposición? Es aquello que se supone que causa o motiva algo. Hermanos, nuestro mundo es un desierto por esta razón. Porque nosotros vivimos plagados de prejuicios y de presuposiciones erróneas. Ahí se originan las guerras, ahí se originan los pleitos. Ustedes escucharon las noticias de estos hombres de las motocicletas que se pelearon en Texas. ¿Cuáles fueron las razones por las que se pelearon? Hasta ahora no se sabe exactamente qué es lo que sucedió. Algunos dicen que se inició en un baño, que hubo una discusión. Otros dicen que se inició afuera. Nadie está claro qué cosa es lo que pasó. Lo único que se sabe es que hubieron 9 muertos, 18 heridos y 170 detenidos. Porque vivimos llenos de prejuicios y de presuposiciones erróneas de unos contra otros. Mira cómo me miró. Mira, se pasó de largo y no me saludó. Mira que yo sé lo que le pasa a él y yo te voy a decir, no te junte con él porque ta. Y nos hacemos daño. Esa es la vida bajo el sol. Y la vida bajo el sol también se vive bajo consecuencias indirectas que son dolorosas e insospechadas. Nosotros vemos, y esta es una escena de la tumba de Rekhmire, un alto funcionario de Tutmosis III, más o menos de la época en que los hebreos eran esclavos en Egipto. Y esa presuposición del nuevo gobernante trajo como consecuencia lo que nosotros leemos en los versos 11 al 14. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajos del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Esa es la vida bajo el sol. Sin embargo, aún en medio de esa realidad tan dolorosa, la vida siempre continúa a pesar de las condiciones favorables o desfavorables, y el Señor siempre tendrá cuidado de su pueblo. En medio de esas condiciones tan terribles, porque nosotros leemos que pusieron capataces para oprimirlos. Cuantos más los oprimían, ellos más se multiplicaban, pero estaban obligados a trabajar duramente. El verso 14 dice, les amargaron la vida con dura servidumbre. Y el final del verso 14 dice, todos sus trabajos se los imponían con rigor. Pero aún en medio de esa vida bajo el sol, en medio de condiciones favorables o desfavorables, el Señor tiene siempre cuidado de su pueblo. Y ese cuidado de su pueblo lo vemos nosotros de manera graficada, de una manera muy particular, a través de estas dos parteras que de manera muy interesante se mencionan sus nombres. Es notable, y ustedes conocen la historia, es notable la labor de las parteras Cifra y Púa, quienes defendieron la vida de los hebreos. Miren ustedes lo que dice a partir del verso 15. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias,
pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Es interesante notar, hermanos, que en medio de esa opresión, en medio de esa amargura de corazón, en medio de tanta pesadumbre, nosotros podemos encontrar personas que sirven y que temen al Señor. Es interesante notar que estas parteras emplearon un orden de acción ético correcto. El pasaje nos dice que ellas temían a Dios, no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El temor a Dios era la razón de todas sus acciones y por lo tanto la defensa de la vida estaba de manera primaria en la determinación de sus acciones. Sin embargo, yo quiero hacerles notar algo que es muy evidente en el pasaje, que es la progresión de las amenazas contra la vida de los hebreos, que es muy evidente. Si ustedes notan y me acompañan, dice el verso 15, el rey de Egipto habló a las parteras de los hebreos. El rey de Egipto habló a las parteras. Si ustedes ven el verso 18, dice, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras. Ya no solo que les habló, ahora las hizo llamar. Y ustedes ven el último versículo, el verso 22, dice, entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. Esa es la realidad, hermanos, de la vida bajo el sol. Es una realidad en donde los valores están trastocados, donde de una manera u otra los sistemas de vida imperantes, los prejuicios, las presuposiciones, hacen que nosotros vivamos en amargura de corazón y que seamos sometidos a una realidad de vejamen que es muy real, no solamente en ese tiempo, sino también en nuestro tiempo. Y no solamente en términos generales, sino que nosotros vemos en el capítulo 2, que la familia de Moisés no fue ajena a las circunstancias que afectaban a todos sus demás compatriotas, pero la secreta providencia y soberanía de Dios nunca dejó de estar en acción. No quisiera ocupar el tiempo leyendo este pasaje que ustedes conocen casi de memoria, que es justamente el hecho de esta mujer, esta familia sufriendo al tener un hijo al que el faraón había dado la orden de aniquilar, y ellos con el fin de preservarlo, dice que lo pusieron en Moisés, porque ahora se llama Moisés, ¿verdad? Lo pusieron en este canasto o esta cestilla de juncos que lo calafatearon con asfalto y brea y pusieron el niño en ella. Ahora, esta historia ya para nosotros es como el cuento de Cenicienta, ¿verdad? Es muy romántico, muy bonito, conocemos su historia y su final. Pero yo quisiera que por un momento sintamos el dolor de esta historia. Sí, como si no conociéramos el final. Miren lo que dice el verso 3, en la segunda parte. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo, y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Ahora, ¿qué es lo que le podía suceder? Que el que abra eso y vea que es un niño hebreo, ¿qué le van a hacer? Eso era lo que iba a suceder. O sea, eso era lo más favorable que podía pasar, que el niño no muera a manos de ellos, sino que muera a manos de otros. Y eso era lo más probable que podía suceder. Y esta historia es sumamente dolorosa. Pero con todo, nosotros vemos la aparición de la misma hija del faraón, que adopta a esta criatura, que lo devuelve a la familia,
para que la familia lo adopte y lo haga crecer. Todo eso es la manifestación de la providencia de Dios en medio de un clima de muerte. Pero es la providencia de Dios quien nos hace ver esta historia con ojos distintos. Sin embargo, está dentro de una realidad sumamente sangrienta y eso es lo que sucede. El verso 10 nos cuenta el final de la historia. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Esa es la realidad de esta historia que tienen que ver con la providencia y la soberanía de Dios en medio de un clima y una cultura de muerte. Ahora, si nosotros seguimos leyendo la historia, y permítanme avanzar porque este es un concepto que quiero dejar completo en ustedes, Moisés también experimentó en carne propia que la vida está lleno de prejuicios y presuposiciones erróneas. ¿Qué es lo primero que nosotros encontramos en esta historia? Verso 11. Y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián y allí se sentó junto a un pozo. Yo quiero que hagamos un ejercicio, hermanos, simplemente para que nosotros podamos ver la riqueza del texto. Miren ustedes las palabras que surgen. O sea, esta es la primera aparición de Moisés. ¿Quién es Moisés? Nosotros vemos que el escenario en donde él se presenta es un escenario de violencia. Él ve los duros trabajos y dice, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Y luego en el verso 12 dice que él mató al egipcio. Luego dice que él al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y que se golpeaban mutuamente. Luego vemos un rechazo a la autoridad. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Y Moisés tuvo miedo. Y en el verso 15 dice, cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. ¿Ustedes ven la realidad imperante? Violencia y muerte. ¿Cuántas veces aparece la palabra matar, golpear, reñir? Esa era la realidad de la vida de Moisés. Y por eso es que nosotros podemos decir que Moisés se dejó seducir por el clima de violencia imperante. Él se dejó seducir porque él no mata al egipcio. Miren ustedes, él no mata al egipcio para que lo vean. Dice el verso 12, entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, era él. O sea, él quiso actuar con violencia, conforme a la violencia con la que se desenvolvía la sociedad. Y esa es nuestra realidad, hermanos. Si evaluamos nuestro corazón, el clima de violencia de nuestra sociedad, el clima de rechazo mutuo, es algo que también está impreso en nosotros. Nosotros también nos dejamos seducir por el clima de nuestra sociedad. Y eso le pasa a Moisés. Moisés se deja seducir por la dureza de conciencia y por el caos imperante. Estaban riñendo. ¿Por qué se golpean? ¿Quién eres tú? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Y Moisés termina teniendo simplemente miedo. Y luego, finalmente, Moisés paga en sí mismo sus desvaríos
y tuvo que partir hacia su propio desierto. Cuando Faraón se enteró del asunto, ¿qué quiso hacer? Matar, 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 reñir, golpear. Esa era la realidad de la sociedad imperante. Y por lo tanto Moisés tuvo que experimentar su propio desierto. Pero también es evidente que Moisés, cuando es llevado al desierto, él experimenta la providencia, la provisión y la soberanía de Dios que se manifiestan de maneras misteriosas e inmerecidas. ¿Quién era Moisés? Un asesino. ¿Quién era Moisés? Un hombre rechazado por su pueblo de adopción y por su pueblo original. ¿Quién era Moisés? Era un don nadie. Miren ustedes el final del verso 15 y dice, se fue a vivir a la tierra de Madián y allí se sentó junto a un pozo. ¿Ya? El príncipe de Egipto se sentó junto a un pozo. Pero miren ustedes lo que pasa. Dice el verso 16, y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él dijo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondieron ellas, un egipcio nos ha librado de mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y él dio a su hija Séfora a Moisés. Y ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Moisés empezó a experimentar algo que tiene que ver con la providencia, la provisión y la soberanía de Dios. Él llegó y se sentó en un pozo solo y el Señor le dio una familia. Él utilizó, ¿qué herramienta utilizó para ganarse esa familia? Porque él defendió a estas mujeres. Usó lo único que tenía. ¿Qué es lo único que tiene? La violencia. Pero en este caso el Señor usó esta violencia para darle a él lo que él no tenía. De tal forma que nos encontramos con Moisés respondiendo al amor de Dios de una manera que él no conocía, de una manera misteriosa e inmerecida. Él va a morar con este hombre le entrega a su hijo Séfora, ella da a luz un hijo y Moisés reconoce su realidad. Peregrino soy en tierra extranjera. Nosotros nos vamos a detener allí y vamos a ver cómo el joven Moisés, que llegó al pozo de Madián, pasa luego 40 años en ese desierto, 40 años más en ese desierto. De tal manera que nosotros podríamos decir que ese es el fin de la película, ¿verdad? Ya, se acabó. La película se acaba allí si fuera humana. Pero déjenme terminar, no se vayan, porque la historia continúa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Nosotros vemos en el pasaje que la humanidad continúa su doloroso peregrinaje temporal. Dice el verso 23, la primera parte, y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. O sea, el pueblo de Israel vio el cambio del rey, pero no vio el cambio de su situación. Pasó mucho tiempo, el rey de Egipto murió, pero los hijos de Israel seguían gimiendo a causa de su servidumbre. Podríamos entonces decir, ahora sí acaba la historia, se acabó, el pueblo de Israel sigue sufriendo, pero no, la historia continúa
porque en medio de esa realidad dolorosa el Señor se va a hacer presente. Miren ustedes lo que dice la segunda parte del verso 23. Y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Hermanos, el Señor siempre va a cambiar la historia. El Señor siempre va a cambiar la historia, pero nosotros tenemos que reconocer que toda historia empieza a cambiar en la intimidad del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el pueblo gemía a causa de su servidumbre, pero luego ocurre un cambio. Dice que ellos empezaron a clamar. Ellos empezaron a llamar la atención de Dios y su clamor a causa de su servidumbre subió delante del Señor. Él descubre una actitud diferente en su pueblo. Ellos empiezan a clamar al Señor. El Señor percibe su dolor. Eso es interesante que el Señor dice que oyó Dios su gemido. Hay dos palabras que son sumamente interesantes, que son oyó y miró. Estas dos son palabras antropomórficas que tratan de señalar algo que está sucediendo en el corazón de Dios, pero que nos hablan de que el Señor está informado de nuestra situación de dolor. En su corazón Él sabe lo que está pasando. Y una cosa interesante es que el Señor se acuerda de su pacto y que nos habla de la fidelidad de su promesa. El Señor tomó la situación de Israel en sus manos y Él, por lo tanto, va a empezar a desarrollar un plan. Y hermanos, esto es lo bello de saber que aunque la vida bajo el sol es tan cruel y es tan oscura, con todo el Señor está atento y el Señor va a empezar a desarrollar un plan de liberación que llevará al pueblo de Israel a Egipto, pero que al fin de cuentas lo llevará a la tierra que fluye leche y miel. Y ese es nuestro Dios. La historia nunca acaba simplemente con nosotros abandonados a nuestra suerte. Todavía el Señor tenía que preparar a Moisés. El Señor tenía que preparar al pueblo. El Señor tenía que hacer que muchas aristas se pongan en posición para que Él haga lo que tenía que hacer. Pero en medio de esa realidad, el Señor había oído, había visto, había sentido y se había acordado de su pacto. Cuando Él dice que se acuerda, es que lo pone en consideración. Y por lo tanto, el verso 25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Hermanos, el Señor nos tiene en cuenta. El Señor, no importa la situación que estemos atravesando, no importa cuántos cambios y cuántas circunstancias, cuántos prejuicios, cuántas aprehensiones, cuán doloroso y amarga sea la vida en esta tierra, si nosotros clamamos a Dios, Él escucha nuestro clamor. Y el Señor en su corazón empieza a desarrollar un plan. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición
como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.